casa de Israel, redimidos de las naciones. Presenta. Shabbat Shalom, amados. Baruch Hashem por este momento. Bendito sea su nombre. Sea su majestad siempre sobre nosotros. En este encuentro maravilloso de este día de regocijo, de gran gozo, para aprender más y más, nuestro amado Padre, lo que nos depara de año en año con estas parashá. Sea la gloria y honra primeramente para Él, el cual quite opiniones propias, opiniones personales, prevalezca su palabra, prevalezca su guía, de las enseñanzas también de nuestro Mashiach, de las enseñanzas que recibimos de varios maestros de la CUN, de nuestro Morey Joseph Flores. Bendito sea tu nombre, Señor. Alabado seas. Parashá Sab, ordena, manda. Como dice el hermano Joseph hace un rato, es un poco difícil para muchos de nosotros, pero sí nos gusta ordenar o mandar, pero siempre pues es un poco difícil entenderlo de buenas a primeras. Esta parashá tiene relación con la parashá 20, Texabé, y la relación se basa básicamente en la Texabé. El Eterno hablaba a manera de futuro. Ordenarás, mandarás, habrás de decirle. Y estaban las instrucciones de lo que debía hacerse una vez concluido el Mishkan para cómo iban a ser las ofrendas, ¿verdad? Los korbanot, los sacrificios y la consagración de Aarón como sumo sacerdote y sus hijos. Y ya en esta parashá 25 está la ejecución. Ya acá el Eterno le dice a Aarón, ordena, manda, o sea, ya es tiempo, ya se tiene que hacer todo. Entonces, nada en la palabra del Eterno es ocasional, o mejor dicho, es ni siquiera coincidencia. El hermano Joseph suele repetirme un término que pues de alguna manera da como en el clavo con eso, diosidencias, ¿cierto? Todo es conforme a la voluntad y conforme a las direcciones que el Eterno indica. Entonces, las relaciones entre esta parashá, entre un tiempo y otro, pues no es ninguna coincidencia. Todo está intrínsecamente relacionado. Hemos titulado esta enseñanza sobre esta parashá, ¿verdad? Sacerdotes, dejamos sobras de nuestra ofrenda de gratitud. Esta parashá Sab, ordena, es la segunda del libro de Vayikra y está comprendida desde el capítulo 6, como la acabamos de leer, desde el verso 8 al capítulo 8, verso 36. Y de acuerdo a la división del libro que habló el hermano Joseph el Shabbat pasado, ¿verdad? Cómo se veía el libro. Esta porción de esta semana tiene que ver la manera en cómo debía el pueblo acercarse al Eterno. ¿Mediante qué? Los sacrificios. Y nosotros ya como ese pueblo o esa característica que hemos adoptado de ser parte de ese pueblo de manera espiritual, porque de forma natural pues tendríamos que haber nacido en Israel o ser hijos o ser haber salido de un vientre materno de Israel, de una mujer de Israel, nos sirve también a nosotros, porque suelen muchas personas preguntar, por lo menos en mi caso particular, me preguntan mucho que si somos judíos, por la kipá, por la manera de hablar, porque pues ya utilizamos términos que en otras religiones usamos antes. Y yo suelo decirle que no somos judíos en ningún momento, ni estamos obligados a cumplir nada de los judíos, pero que de la manera en que lo hagamos es lo que nos va a acercar al Eterno. O sea, en la forma que lo hagamos, vamos teniendo ese acercamiento al Eterno. Mientras más queramos cumplir por iniciativa de su palabra,
hacia su palabra nos va a llevar ese acercamiento al Eterno. Y eso se traduce en santidad. Y no es santidad para el hombre, que lamentablemente muchas religiones pues enseñan a ser santos para aparentar ante el hombre ser santos, y hay un error grandísimo. La santidad debe ser para el Eterno, y en la medida que nosotros lo hagamos para el Eterno, pues lógicamente se refleja hacia el hombre, como un buen testimonio, por supuesto. Entonces, la parashá tiene dos partes principales, como lo acabamos de leer. La primera realmente pues tiene una estrecha relación con la parashá anterior, Vayikra, porque ya en Vayikra se empezaban o se mencionaban los 5 tipos de sacrificios o korbanot, y en esta ya se da en detalle, o sea, ya se describe un poco más el procedimiento para esas ofrendas o sacrificios. Eso relata el capítulo 6 y capítulo 7. La segunda parte tiene que ver con la aplicación del rito de consagración de Aarón y sus hijos, o sea, la manera en que debían ser consagrados, y yo siempre lo he imaginado como una gran rumba espiritual, esa consagración de Aarón, porque era por 7 días que duraba esa consagración, esa investidura, como dice la palabra. Desde todo punto de vista, pues, desde la limpieza, la purificación con agua, una especie de tevilá, los ropajes y todas las accesorios que llevaba ese ropaje, el aceite de unción, y todo, pues, como está detallado en el capítulo 8. Acá hay 18 misbó. Tal vez cuando lean la enseñanza, ¿verdad?, que se les envía posteriormente por los grupos, van a mirar que hay 18 misbó o 18 misbah, ¿verdad?, que van de la 131 a la 148. Van a ver que hay una que dice 6.3, por ejemplo, la 131, remover la ceniza del altar, contenida en el capítulo 6, verso 3, encender el fuego en el altar, la 132 del capítulo 6, verso 6, igualmente en ese mismo capítulo está la 133, no extinguir el fuego en el altar, o sea, no apagar el fuego en el altar. Eso fue la enseñanza que nuestro Moré Joseph impartió la semana pasada. Como pueden ver, algunos dirán, pero esto pertenece a la parashá anterior, ¿cómo está metido entre esta parashá? Es que esta clasificación de los 613 misbó están basadas en la Torá hebrea como tal, la original. Y nosotros tenemos unas versiones que los rabinos, ¿verdad?, han de alguna manera compartido con el pueblo, y pues por esa razón se ven algunas de las misbah dentro de un grupo perteneciente a la parashá anterior. Ya a partir de la 134 están contenidas en esta parashá, que es la 134, comer el sobrante de las ofrendas de comida. La 135, no dejar leudar los restos de las ofrendas de comida, que está en el 6.10. El Cohen Hagadol debe presentar una ofrenda de comida 2 veces al día. La 136, contenido en el capítulo 6, verso 13. La 137, no debe comerse la ofrenda de comida de un Cohen, en el capítulo 6, verso 16. 138, el precepto del sacrificio al Hatak, ofrenda por el pecado, contenida en el capítulo 6, verso 18. 139, no comer de ningún Hatak, ofrenda por el pecado cuya sangre se asperja dentro, se riegue pues internamente. Capítulo 6, verso 23. La misbah 140, el precepto del sacrificio del Asham, ofrenda por la culpa, verso 7, verso 1. 141, el precepto del sacrificio del Shelamín, ofrenda de paz, capítulo 7, verso 1 también. 142, no dejar sobras de una ofrenda de todá, de gratitud, de agradecimiento. Capítulo 7, verso 15. 143, está el precepto de quemar los sobrantes de las ofrendas sagradas, capítulo 7, verso 17. 144, la prohibición contra el pigul, que es la carne vil, la carne pues bajo maldición. Capítulo 7, verso 18. Precepto 145, no debe comerse la carne de ofrendas sagradas que estén contaminadas. Capítulo 7, verso 19.
146, el precepto de quemar carne consagrada que se contaminó. Hay que quemarla. Capítulo 7, verso 19. 147, no comer geleb, que es la grasa animal prohibida, la grosura, el sebo. Capítulo 7, verso 23, y el precepto 148, que forma el grupo de 18 misbó de esta parashá, no debe comerse sangre de ninguna bestia ni ave. Capítulo 7, verso 26. Aquí están entonces los 18 misbó contenidos entre el final de la parashá Vaikra y la parashá Sab. Vemos entonces que hay dos temas fundamentales, como lo dijimos, instrucciones en el detalle de los sacrificios, de los korbanot, de las ofrendas, y la ordenación y consagración de los Kohanim, incluyendo al Kohen Hagadol, en este caso el primero, Aarón. Cuando uno, bendito el Eterno, le dan una tarea tan importante como llevar una enseñanza, uno lógicamente, pues primero oración, ¿cierto? Primero oración y posteriormente algo que esté alineado, primero con la Torá, por supuesto, con las enseñanzas de nuestro Mashiach, y algo que verdaderamente uno sienta que nos va a calar hondo, que nos va a impactar de alguna manera. Aparte de aprender, está el hecho de sentir que crecemos, como he manifestado a muchos hermanos, de Shabbat en Shabbat y de ciclo en ciclo, o sea, de año en año. Porque difícilmente una enseñanza se parezca a otra de un año a otro, ¿cierto? Entonces, como les dije, el título esta semana, sentimos realmente, bendito el Eterno, a Él sea toda la gloria, honra y honor. Sentimos tomar la enseñanza de la Misbah 142, que hasta en 2 ocasiones prohíbe dejar sobrantes de las ofrendas de paz, ¿sí? Las ofrendas Shelamim. Esto está en el capítulo 7, versos del 15 al 18. ¿Por qué sacerdotes? Porque pues el precepto fue dado a los sacerdotes, a los Kohanim. Ahora muchos se preguntarán, ¿y en qué aplica eso para mí? Sobre todo las mujeres, porque nosotros los hombres pues somos sacerdotes, ¿cierto? Nos sentimos, pues, y debemos sentirnos y tomar esa responsabilidad de ser sacerdotes en nuestras casas. Pero, ¿qué pasa con aquellas mujeres valerosas, guerreras, que por situaciones de la vida, pues, les ha tocado tener que llevar una casa adelante sin la presencia masculina, por un tiempo largo o por un tiempo corto, lo que sea? Realmente ha sido muy triste cómo comprobar a través de la Torá de que esos lemas que existen en el mundo, de que soy padre y madre, ¿cierto? Realmente están alejadas de la Torá. Lo que sí se ha predicado es que una mujer puede realmente ser una guía espiritual en su casa, a sus hijos. O sea, puede llevar la dirección de Hashem hacia sus hijos. Entonces, no es que aplica para una mujer o incluso para nosotros desde que hemos venido a las naciones, ¿verdad? Y que hemos estado siendo redimidos por Hashem. El hecho de que esta enseñanza como sacerdote sea algo tajante, o sea, sea algo que tiene que ser porque sí. Y cuando nosotros comenzamos en estos caminos, bueno, hablé en plural, perdonen, pero yo particularmente, pues, me creí judío. Y yo en ese momento estaba soltero, pero yo igualito decía, eso aplica, y eso aplica, y eso aplica. Pero de una forma, como les digo, si se quiere, obligante como para poder encajar. Y resulta que eso es un error porque no podemos encajar dentro de una comunidad como si yo fuera judío. Tengo que encajar es como un talmidín. ¿De quién? De nuestro gran rabino y maestro Yeshua. Así es como yo tengo que comenzar a encajar.
Y a medida que yo comienzo a encajar como un talmidín, pues voy entendiendo lo que significa este tipo de conceptos. O sea, dejar sobras hacia las ofrendas de paz o de gratitud, que es lo que relaciona el 142. Podemos leer, vamos a recordar un momentico, ya lo habíamos leído, pero recordemos esos 3 versículos del capítulo 7 de la parashá de hoy. Dice el verso 15, y la carne del sacrificio de Shelamín, de ofrendas de paz, o sacrificios de paz, de agradecimiento, o toda, en el mismo día se habrá de comer, no habrá de dejar de él hasta la mañana. El 16, empero, si fuere votivo o voluntario el sacrificio, habrá de ser comido, y al día siguiente lo que sobrare de él podrá ser comido. Empero lo que sobrare de la carne del sacrificio, en el día tercero, en el fuego, habrá de ser quemado. El 18, pero si comer fuere comido de la carne del sacrificio de su shelamín, en el día tercero, no será aceptado en lo que lo ofreciere o el que lo ofreciere. ¿Sí? Recordemos que esto es para los sacerdotes. No le será considerado, repulsión será, y la persona que comiere de él con su iniquidad habrá de cargar. Acá hay una aclaratoria que en el hebreo literal, cuando dice no será aceptado, no es la voluntad de Hashem, porque su voluntad santa y perfecta tiene que alinearse con nosotros. O sea, nosotros tenemos que alinear a esa voluntad de Hashem. No hacer las cosas como a nuestra conveniencia y tratar de acomodar la palabra a nuestra vida. El Moré Yosef pues lo ha manifestado muchísimas veces y todos nuestros maestros también lo han manifestado en ese parecer. En un principio, cuando uno lee estos versículos, uno dice, wow, otra contradicción de Torah, ¿cierto? ¿Por qué? Porque primero en el 15 dice de que al día siguiente tiene que ser quemado, o sea, un día se ofreció el sacrificio y al día siguiente tiene que ser quemado, pero dice, si fuera votivo voluntario, y comienza uno a darle vueltas a la Torá y comienza uno a mirar por aquí, mirar por allá. Incluso corre el riesgo uno de caer en, ¿cómo que dice el hermano Jose? En el que usted le dice el Facebook y al YouTube. Santo Google, Santo Facebook, exacto. Que son las herramientas de hoy en día, no. Y comienza uno a mirar aquí, mirar allá, buscando como la interpretación, la explicación, el entendimiento. Y le digo que es un riesgo porque pues uno ha caído, yo caí muchísimas veces. ¿Por qué? Porque el direccionamiento o la interpretación o la aclaratoria de esa no está realmente en esos sitios. Pueden ser fuentes de consulta o algo, pero cuando yo busco entender situaciones como esta, la misma Torá es la que me da la respuesta, la misma Torá. Porque cuando comienzo a leer la Torá en el espíritu, bajo el espíritu de Hashem, entonces allí puede venir una explicación realmente no de mi lógica, ni de mi aceptación, sino que me genere shalom. Yo siempre he sentido que cuando algo de la Torá me genera shalom, me genera el gozo, me genera alegría, hermano, eso es una respuesta de Hashem, bendito sea su nombre. O sea, allí no puede haber, como quien dice, duda alguna. Entonces, le comentaba al hermano José temprano, bueno, inclusive anoche estuvimos comentando respecto a esta aparente disparidad. Y resulta que recordé que cuando niño, mis padres, pues, como muchos de nosotros, y nos inculcaron a nosotros, tradiciones y costumbres de otras religiones, en este caso, pues, el catolicismo, donde se hacían promesas, ¿cierto? A una imagen, a una virgen, a algo. Y entonces, recuerdo una oportunidad como de 12 años que mi mamá no cumplió una promesa de esas y en una iglesia de esa católica ella le manifestó al cura, el cura lo escuché clarito cuando le dijo, pero usted lo hizo de forma voluntaria, o sea, lo hizo porque le nació hacerlo o lo hizo por salir del paso. Pues no sé, Hashem, bendito su nombre, me llevó a ese recuerdo para alumbrarme un poco o mostrar un poco al que se refería esto.
Vemos que hay una preparación de esos corbanó, cómo deben ser, cómo se preparan, ¿verdad? No es motivo del estudio. Y dicen que todo el que llevare una ofrenda de paz, pues el Cohen tenía que presentarlo y el Cohen tenía que comer de ellos, ¿cierto? Entonces, las ofrendas de paz, por agradecimiento, tiene su razón de ser, ya lo vamos a comenzar a estudiar, pero luego está la otra parte, o sea, está que si haces un voto, si la persona, recuerden que esto es en los tiempos del templo, ¿ok? Los tiempos del templo. La persona hacía un voto de una forma voluntaria, entonces habría esa posibilidad por la Torá de que pudiera ser comido en el día segundo, como una segunda oportunidad, por decirlo así. Y Hashem nos da a nosotros muchas veces y en innumerables ocasiones segundas oportunidades. Pero mire lo que pasa si ocurría al tercer día. En otros sacrificios o en otras, por ejemplo, la olá, la minjá, hablaba de que el que comiere de él o cuando comen carne no estando puros, ¿cierto? O comen carne contaminada. Entonces, ¿qué es lo que dice la Torá con respecto a eso? Será truncada, o sea, será apartada, será quitada de su pueblo. Pero acá dice, ¿verdad? Va a cargar con una iniquidad. Es decir, echa maldición sobre sus cabezas. Y pues de eso es lo que nos tenemos que cuidar. Muchísimas veces de que caiga maldición sobre nuestras cabezas por dejar sobras de agradecimientos que damos a Hashem y le damos largas, y le damos largas, y le damos largas, y cuando venimos a ver, tenemos un tiempo larguísimo sin haber consumido esas ofrendas que le hemos, incluso por voto. Muchos hermanos me dicen, venga, pero es que nosotros no somos ni cristianos ni católicos para hacer votos. ¿Pero acaso la Torá lo prohíbe? No lo prohíbe a su pueblo. Y si nosotros queremos practicarlo, no lo prohíben, tampoco nos lo prohíben. Pero debemos entender estos conceptos dados al pueblo de Israel como parte de nuestra formación en nuestra santidad, en nuestra entrega a Hashem. O sea, no hacerlo no es ningún pecado, pero hacerlo y hacerlo mal sí podría ser pecado. Entonces, como acá en la comunidad siempre se ha profesado, pues, el querer cumplir con una misma no es algo que es obligante. Lamentablemente, algunos se han ido porque lo han asumido de esa forma de que es algo que tiene que ser por sí para complacer al hermano Yos y compañía. Pero no hacerlo no es el pecado. Pero hacerlo y no hacerlo bien pudiera en un momento considerarse pecado. Bien, todos sabemos que la vida es buena. Bien, hay muchas maneras de verlo, pero una de las más comunes es yo hago votos por oración, ¿cierto? Yo digo, una oración pudiera ser considerada una ofrenda de gratitud, es el Eterno. Y si yo hago unos votos o yo hago un compromiso con Hashem para orar X cantidad de días, o un ayuno, o una vigilia, y yo comienzo a realizarla, pero realmente no consumo ni el tiempo dedicado a la oración, ni la entrega. En el tiempo prescrito, eso es dejar sobras. Más que un pacto, es un voto voluntario. A mí no me obligó el Moré, a mí no me obligó nadie, ni siquiera Hashem me está obligando. Es algo que nació en mi corazón para ofrecerlo y yo estoy dejando sobras. O sea, comencé con la oración, pero no consumí, no comí verdaderamente de eso, ¿entiende? Lo dejo a medias o interrumpo. Entonces, esa actitud es la que me va a llevar a mí a dejar
lo que denominamos en el mundo cosas pendientes. Y esas cosas pendientes son sobras de ofrendas de gratitud que yo cuando digo ofrecerlas, debo ofrecerlas con la dedicación realmente hacia Hashem, extrema. Les repito, no es un compromiso, no es un voto con la comunidad, ni con ningún hermano, ni nada, sino con Hashem. Entonces, dejar las cosas a media en ese particular es no consumir esa ofrenda que yo le estoy dando a Hashem, que yo le estoy ofreciendo de forma voluntaria. Dejar cosas pendientes. Entonces, debo pedirle a Hashem entendimiento para que cuando yo ofrezca, ¿verdad? Lo equivalente hoy en día, porque recordemos que esto era cuando templo, pero lo equivalente hoy en día y en mi condición de aprender cada día, sea verdaderamente que yo lo coma, yo consuma. Si yo me propongo leer la Torá a una determinada hora, ¿cierto? Eso es ofrecerle una ofrenda de gratitud a Hashem, hermano. Los rabinos, como hoy en día no hay sacrificios, ¿verdad? En el templo, entonces, y está en los profetas, ellos, una manera de cumplir con esos sacrificios que hoy día no se pueden cumplir porque no hay templo, ¿verdad? No pueden ofrecer sacrificios de paz, no pueden ofrecer sacrificios de Todá, sacrificios de Asham, bueno, por todos esos 5 tipos de sacrificios, de Olá. Entonces, dicen que hoy día esos sacrificios, en cierta manera, ¿verdad? Se reemplazan con 2 cosas, con la oración, con la tefilá y con la caridad. Amén. ¿Verdad? Son sacrificios de alabanzas que presentamos al Eterno. Entonces, como el hermano bien lo decía, no sé si a usted le ha pasado, a mí me ha pasado, siento en mi corazón hacer una caridad. Wow, veo una situación y yo no te... Siento dentro de mi corazón y entonces hago un voto, una especie de voto, como dice el hermano, digo, voy a separar esto para esa persona, ¿verdad? Cierta cantidad, ya, se vino a mi corazón, cierta cantidad para cumplir con esa caridad. Y resulta que después, entonces, se desvía, ya sucede que salió otra necesidad, tocó pagar los servicios y me quedó sino esto. Entonces le rebajé a la cantidad que ya mi corazón había propuesto dar. Eso es lo que el hermano está diciendo, estoy dejando sobra, no estoy cumpliendo ni consumiendo, ¿verdad? El voto que hice para Hashem, el sacrificio. Y lo mismo con la tevilá, no estoy cumpliendo, digamos, con el tiempo que debía haber o que ya había propuesto apartar para orar por una situación, por una persona, por la comunidad, en fin. Entonces, eso es lo que dice el hermano cuando se dejan sobra, es decir, no consumimos todo, no se consume todo el sacrificio, lo hacemos por parte o a medias, ¿cierto? Sí. La ofrenda, como dice el hermano Joseph, por tefilá, oración o por caridad, acá, es la que ofrezco. O sea, cuando yo pongo eso en mi corazón, ¿a quién se lo estoy ofreciendo? A Hashem, ¿cierto? Es para agradar a Hashem. Siempre hay que cuidarnos de agradar a la persona, que la persona no nos vea a nosotros como su salvador, ¿cierto? Pero es Hashem. Esa es la ofrenda de Shelamín, de paz, de gratitud, ¿cierto? La acción. Ahora, consumirla es llevarla a cabo en el tiempo que se estableció. Acá, pues, los Kohanim tenían un día y hasta 2 días. Lo que debemos evitar es eso, dejar sobras de una u otra ofrenda de Shelamín o de gratitud que le damos al Eterno. Es allí donde aprendemos lo que es consumir una ofrenda de gratitud que le otorgamos al Eterno. Pues. Gracias, hermano Joseph, por el aporte. Bien. Fíjense que nosotros siempre brindamos el brindis judío más común es, ¿cuál? ¿Cuál es el brindis más común del judío?
Lejaim, por la vida, ¿cierto? ¿Y por qué? Porque la vida es buena. Todos, independientemente del concepto que se tenga hoy en día en el mundo de que la vida es corta, hay que vivirla, disfrútala, no sé qué, todas aquellas cosas que le han agregado, pero la vida es buena. Por esa razón el pueblo judío brinda por la vida, porque la vida es buena. Pero sabemos que hay dificultades y pues vale la pena sufrir un poco con tal de poder ir experimentando todos esos placeres espirituales, sobre todo, que nos ofrece la vida. Como le dije, esta por allá, pues trata de los sacrificios, de la consagración, pero el estudio o la enseñanza tiene que ver con la ofrenda de gratitud, que hemos estado ya conversando al respecto. Veamos qué dice Rashi, un gran comentarista medieval de la Torá, ¿verdad? Y él declara, parafraseando, declara lo siguiente. Una persona que se salva de un peligro potencial lleva una ofrenda de gratitud. Y hay 4 clases de personas que llevan esta ofrenda. El que viajó por el mar, quien cruzó el desierto, quien es liberado de la prisión y un paciente muy enfermo que se recuperó. Hoy en día pudiéramos decir en esta sociedad moderna que ya esto como que aumentó, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ya pues también se puede viajar por el mar, pero por el aire, encima del mar. Ya hay automóviles, ya hay trenes, ya hay una serie de situaciones. Y el que se prevalece, pues verdaderamente el enfermo que sana. En el Salmo 107, versículo 22, dice, deberían agradecerles a Hashem por su bondad y por sus maravillas con la humanidad. Siempre esperamos y confiamos en Hashem que haya esa misericordia y esa bondad. ¿Para quién? Para su creación. Ahora, en esa época de Rashi, estas 4 personas llevaban esta ofrenda, ¿verdad? Se llevaba esta ofrenda de gratitud porque eran salvadas ¿de qué? De peligros. Muchos de nosotros hemos sido salvados de peligros en cualquier otro tipo de situaciones. Testimonios, pues aquí nos amanecería cada uno contando situaciones de peligro, de eventual peligro que hemos tenido. Pero fíjense esto, interesante y providencialmente, más no coincidente, es que las iniciales de las palabras de estas 4 personas forman la palabra Haim, que es vida, ¿sí? ¿Cuáles son? El prisionero, Habush, el enfermo, Isurim, los que cruzan por el mar, Yan, y los que cruzan por el desierto, Mikbar, ¿sí? Esto está contenido en el Shulchan Aruch. Recordemos que el Shulchan Aruch es un libro judío que habla de códigos, de leyes, ¿sí? De gran consulta. No es para meterse allí y volverse un erudito en Shulchan Aruch, porque créanme que hay que saber de Torah primero, realmente, para meterse con esto, inclusive el Talmud. Pero no es algo prohibitivo consultar y mirar estas cosas que son interesantes. Hoy en día, como no hay templo, ¿verdad? Los rabinos establecieron una bendición llamada Hagomel, quien otorga favores. ¿Quién nos otorga favores? El Eterno. Sin duda alguna, creo que todos los que hemos pasado por un eventual peligro, pues hemos agradecido a Hashem por salvarnos hasta incluso un posible desastre. Y también porque, humanamente hablando, todos sentimos la necesidad o la sensación de ¿qué? De seguir vivos. Porque no he cumplido tal cosa, porque no he tenido nietos, porque no he tenido hijos, porque no he ido a Israel, etc. Entonces, alguna situación se nos da para querer mantenernos vivos. Entonces, Hashem nos libera de ese peligro y entramos en esta bendición de estos rabinos interesantes llamados Hagomel. Ahora, cada mañana, muchos, ¿verdad? A mí me costó meterme dentro de esta bendición, dentro de esta oración, pero bendito el Eterno, todo está en su tiempo.
no en el nuestro. Muchas veces criticamos a alguien porque, ay, mire, fulano no lo hace, no sé qué. O uno siente que lo están criticando a uno porque dirán, el hermano Jensi no hace tal cosa o algo. Pero todo en su tiempo. Pero una vez que nosotros cogemos algo del Eterno y comenzamos a mencionarlo uno y cada día, hermanos, qué maravilla el Eterno sobre nuestras vidas. Qué hermoso es sentir que allí hay una verdadera bendición en todos nosotros. No sé cuántos lo hacen, pero recitar el Modéani, apenas abramos los ojos, ¿sí? Es algo, pues, gratificante. Decirle al Eterno, te agradezco, Rey vivo y eterno, que me hayas devuelto mi alma con tu misericordia y tu confianza es inmensa y grandiosa. Es como ese resorte que nos impulsa a levantarnos de la cama. Fíjese, yo pues no soy muy dado a decir que sigamos al pie de la letra todo lo que un judío hace porque es demasiado. O sea, lo que tenemos que evitar, como ha enseñado el hermano José muchas veces, es evitar la carga. O sea, es evitar sentirnos cargados, porque nosotros todos los días, bendito el Eterno, ya estoy ahí como que sumado ahí, a la oración de la mañana, a las 5 de la mañana, y la primera vez que la recité, yo no sabía cuándo terminar. Y siempre para mí lo que es Chaharí Amidá, a mí siempre me pareció eso, ¿entiendes? Y nosotros hacemos la parte resumida, realmente. Para el judío eso es algo y a 160 kilómetros por hora. Hacerlo nosotros significaría así, de buenas a primeras, una carga. Ahora, el que lo sienta querer hacer, bendito sea el Eterno, o sea, es eso, lo que hablábamos hace ratico del voto, algo voluntario. Algo voluntario que sintamos nosotros que hay como un nivel más, o sea, que hay un avance más, sobre todo para entendimiento, porque ¿qué se tiene que ser la meta? Hacer las cosas para el Eterno, pero con entendimiento, no hacerlo de forma autómata, sí, con conciencia, exactamente. Entonces, yo también me hice mucho esa pregunta, hermana, pero tal cosa la debo hacer. Yo estuve en Venezuela en comunidades donde usted llegaba el primer chabá y venga hermano el talí, póngase esto y haga aquí, coja aquí y venga la Torá y no, venga, o sea, uno se siente abrumado porque se siente que es una carga. Entonces, bendito el Eterno que hemos recibido enseñanza de que si lo vamos a hacer, lo hagamos con conciencia y que no signifique una carga para nosotros para crecer. Entonces, como dijimos, la vida es buena, ¿cierto? Entonces, imagínense un pasaje del Talmud en el Tratado de Eruvin 13b, que cuando uno lo lee de buenas a primeras parece confuso. Vamos a leerlo para ver qué tan confuso se nota. Durante 2 años y medio, la academia de Hillel y Shammai, hemos hablado otras veces lo que son esas escuelas, ¿sí? Recordemos que Rashaul pertenecía a Hillel, ¿cierto? La escuela de Hillel. Mantenían un debate. Una decía que mejor hubiera sido no ser creados. Y la otra opinaba que sí, que mejor había sido que fuimos creados. ¿Cuál fue la conclusión entre ambas escuelas? Porque tenían que ponerse de acuerdo, porque si no eso creaba una situación de confusión e incluso hasta caos podía causar en el pueblo o entre sus estudiantes. Finalmente concluyeron que hubiese sido mejor no ser creados, pero que mejor no haber sido creados. Pero ya que fuimos creados, pues vamos a trabajar en refinar nuestras acciones. Vamos a trabajar en examinarnos. Y por esa razón existe la Torá. Para examinarnos, refinarnos, para instruirnos, para que nos alineemos con el propósito del Eterno, redención del hombre, para redimirnos. Ahora, ¿cuál es la explicación? ¿Por qué se dio esta situación? Miremos la explicación de este pasaje del Talmud. No es posible que el Talmud diga lo que parece decir. El Eterno es la fuente suprema de toda bondad.
Él decidió crear el mundo. ¿Cómo podemos sentarnos a debatir su decisión? ¿Fue correcta o no? O sea, ¿quiénes somos nosotros para decir, ah, no, es que Hashem se equivocó? ¿Cómo así pues que nos creó y imagen y semejanza y somos tan imperfectos y somos esto? Mejor no hubiera sido que hubiéramos sido creados. ¿Acaso hay otra alternativa fuera de concluir que al crearnos el Eterno realizó un acto de absoluta generosidad y bondad? ¿Qué clase de discusión mantuvieron esas dos escuelas? Como diría un famoso personaje de televisión, es algo sacado de los pelos. Dos escuelas tan importantes de su época, imagínense, dos puntos totalmente opuestos, pero al final tenían que llegar. Eso es como que literalmente hubiera un pasaje del Talmud que dijera que 2 más 2 es 77. ¿Quién lo va a poder entender? Nadie lo va a poder entender, ¿cierto? Regularmente, pues, o explícitamente 2 más 2 es 4. O cuando mucho, 22, porque tenga los dos números 2 allí. La profesora Luceli me va a poner 0. Lo mismo ocurre con este pasaje, o sea, es algo que al principio se viene entendible. Miremos ese significado más profundo para ver. Podemos caer en la tentación de sugerir, ¿verdad? Porque puede parecer una simple lectura de Tosafot, aunque esto tampoco debería entenderse así de buenas a primeras. Un Tosafot era unos comentaristas que surgieron después de Rashi. Dicen los escritos de la época que con los primeros Tosafot eran los nietos de Rashi. Y se les reconocen porque en el Talmud o en la Gemara, que corresponde al Talmud, están ubicados a la izquierda de los comentarios de ellos, mientras que Rashi está a la derecha. En el medio está el tratado, ¿cierto? Y del lado izquierdo están estos Tosafot y del lado derecho están los de Rashi, gran comentarista. Si bien para los rectos es beneficioso haber sido creados, la mayoría de las personas no cumplen la voluntad del Eterno y por ende deberían ser, ¿qué? Castigados. O sea, la mayoría que no hemos cumplido la voluntad del Eterno en mucha gran parte de nuestras vidas deberíamos ser castigados. Entonces, ¿cuál es la conclusión que nos puede surgir en ese momento? Mejor no me hubiera creado. Mejor no me hubiera creado. Y yo no sé ustedes, pero yo tuve muchos episodios en mi vida donde yo decía y miraba al cielo y decía, ¿para qué me creaste? ¿Para qué me permitiste ver la luz de este mundo? ¿Para qué me permitiste nacer? Y eso es idolatría, blasfemia. Eso es estar en contra de la voluntad de Hashem. ¿Por qué? Su voluntad fue crearme. Su voluntad fue permitir que yo naciera. Si no, no estuviera aquí hablándole a ustedes hoy en día. Entonces, esos son, digamos, los dos puntos de vista que pueden ocurrir en una persona. Si tratamos de encajar esto en el lenguaje de Talmud, ¿verdad? No indica en ningún momento que hable solo de los malvados, ¿verdad? Sería difícil tolerarla. Porque el Talmud no está hablando solo de los malvados, está hablando de ¿qué? De la creación. Y dentro de la creación tenemos buenos, malos, regulares, fríos, calientes, de todo pues, para que escoja. ¿Es posible que el Eterno creara un mundo en el que solo una persona de cada 100 lograra justificar la creación, mientras que para el resto la creación es perjudicial? Si es así, imitando al Eterno, podríamos concluir que está permitido hacer sufrir a 100 personas siempre que una se beneficie. Imagínense. Estadística pura, dirían los americanos. ¿Esto puede considerarse como que el Eterno es la fuente suprema de bondad? Pues lógicamente que sí. Porque si por una sola persona que obtenga bondad, 100 deben sufrir, Él sigue siendo la fuente suprema de toda bondad. El Eterno creó la humanidad. Y es obvio que para todos es beneficioso haber sido creados. Vayamos relacionando esto con lo que significa la gratitud. O sea, ¿la gratitud de qué? De haber sido creados. De presentar esa ofrenda de agradecimiento de haber sido creados. Para lo que fuera. Para el propósito que muchísimos tardamos años en descubrirlo. Y aun cuando lo descubrimos, estamos muchas veces invalidando esa ofrenda votiva o voluntaria de agradecimiento al Eterno.
Eterno. Hillel y Shammai, ninguno cuestionaba al Eterno su decisión de crear, sino el por qué. O sea, que si el por qué fue creación o era mejor que no hubiera la creación del hombre. Nosotros nos debemos preguntar si es bueno haber sido creados. Toda persona puede llegar a pecar, aunque sea una sola vez en toda su vida. El único que no pecó, nuestro Yeshua, Hamashiach, santo y perfecto, por un propósito del Eterno. Pero toda persona, todo hombre, incluso los que han llegado a mencionar como santos, muchos inclusive pues llevaban en sus manos sangre, muchos llevaban en sus manos odio. De repente para su pueblo fue un santo, pero para las naciones u otras naciones pues no lo era. No hay persona, dice Coelec, Eclesiastés 7:20, no hay persona tan recta sobre la tierra que siempre haga el bien y nunca peque. Por lo tanto, ambas escuelas, Hillel y Shammai, se preguntaron si todos los beneficios de ser creados se justifican desde nuestra perspectiva humana. Y esto implica que inevitablemente vamos a desilusionar al Eterno y le vamos a causar dolor con nuestro pecado. ¿Sí? Esto es semejante a que si un bebé supiera que al nacer le causaría a su madre un intenso dolor. Todas las que aquí han sido madres, yo no lo puedo decir con propiedad, pero creo que han pasado por acá. Creo no, estoy seguro. Imagínense que el bebé supiera que al nacer le va a causar ese dolor intenso a la mamá. Debería creer que todos los beneficios de nacer no justifican tener que causarle ese dolor. Incluso si la madre dice que vale la pena atravesarlo, porque todas dicen casi lo mismo. Mire, cuando uno ve ese bebé, uno ni se acuerda de lo que acaba de pasar, ni el dolor, ni nada de eso. Eso lo anula todo. El niño debe pensar que jamás querría poner a su madre en tal sufrimiento, incluso si después él se beneficiara del mismo. El beneficio de nacer, ¿verdad? Y luego, ¿qué beneficios tiene un bebé? El amor, el cuidado, la dedicación que tiene de su madre. Así también tenemos nosotros que sentir esa relación con el Eterno, porque debemos reconocer que la creación es un increíble acto de bondad, es un increíble acto de amor hacia la humanidad, pues la creación como tal. El Talmud dice que no sabemos si deberíamos estar arrepentidos de haber sido creados, ya que esa realidad implica causarle al Eterno algún dolor como resultado del pecado, porque eso sí lo tenemos que tener claro. Para concluir esta parte, decimos que el Talmud, bajo la perspectiva nuestra humana, que estamos aprendiendo cada día, para un judío esto es bastante claro y conciso, para nosotros un aprendizaje, incluyéndome, no deberíamos haber elegido la existencia porque en cierta medida incluye la posibilidad de pecar y decepcionar al Eterno, incluso en nuestros hijos. Nacen nuestros hijos y queremos prepararlos para que no pequen ante el Eterno. Pero que ese poder no está en nosotros. O sea, nosotros hacemos lo necesario de acuerdo a lo que vamos recibiendo y entendiendo a educar a nuestros hijos. Pero no lo exime de cometer algún error. Entonces, decepcionamos al Eterno, sí, pero para eso existe la redención mediante el arrepentimiento. Es decir, mediante el arrepentimiento llegamos a ese punto. Una vez que el Eterno nos creó, entonces ya, ¿qué hacemos? Examinémonos. No solo nuestro papel individual, sino nuestro papel familiar, nuestro papel como padres o madres. Refinemos, mejoremos nuestras acciones. Suprimamos toda condición de egocentrismo, condición de iniquidad, inclusive, sin importar la gravedad, porque muchas veces no nos sentimos merecedores. En ocasiones nos sentimos menos, porque llevamos pecados grandes encima y sentimos que hemos causado tanto dolor al Eterno que no somos merecedores de su perdón. Pero igualmente estamos invalidando su voluntad. ¿Cuál es? Perdonarnos. Nos creó. Esa fue su voluntad. Y su voluntad sigue siendo santa y perfecta para perdonarnos por su inmensa bondad
y misericordia. No nos angustiemos y tratemos en lo posible de no decepcionar al Eterno en todo lo que podamos. Yo entendí la fidelidad a una mujer desde el punto de vista de ser fiel al Eterno. Se me hizo muy difícil, por 40 y tantos años, entender cómo serle fiel a una mujer. Fui un hombre demasiado infiel con todas las parejas que tuve, incluyendo a mi esposa actual en el primer año junto con ella. Y no lograba cómo ver la solución de eso hasta que un día, bendito sea el Eterno, entendí que mientras practiques la fidelidad a Hashem, podrás ir refinando tu fidelidad a tu pareja, inclusive a tus socios, si tienes una empresa en donde tú trabajes, porque hoy en día sabemos que es un valor bastante afectado. La fidelidad, la lealtad son valores muy trastocados, porque no solamente el dinero está de por medio, sino intereses personales, poder, figurar. Entonces eso realmente pues no termina de hacer crecer a la persona en materia de fidelidad. Solo cuando entendí que debía ser fiel al Eterno, fue que comencé a entender, y bendito sea el Eterno para la gloria y honra del Señor, son 6 años ya haciéndole fiel a mi esposa. Y muchas féminas que se presentan, se aparecen, cuando saben que soy casado, pero usted lo dice así. Tengo que decirlo así porque es la verdad. Entonces, se conjuga otra cosa que dicen las Escrituras. Resistí al diablo y él huirá de vosotros. Pero ¿cuándo resistimos? Cuando tenemos el entendimiento de la fidelidad hacia el Eterno, de la dedicación al Eterno y no al hombre, no a una determinada comunidad, no a un determinado líder. Es que yo le voy a hacer fiel al hermano Jose y todo lo que diga el hermano Jose, y después cuando yo salga por allá, bueno, soy un desastre, porque no estoy aplicando la fidelidad a quien debo aplicarla. Una vez que yo le sea fiel al Eterno, que yo sienta que estoy caminando, ¿verdad?, como un discípulo del Mashiach, que estoy dando buen testimonio de esa fidelidad, eso automáticamente se va a traducir en una fidelidad hacia la comunidad que yo esté, y en este caso nuestro líder, el hermano José. Hashem no es un creador distante, él es un padre amoroso y debemos tenerlo siempre presente. Los niños tienen el deseo natural de satisfacer a sus padres y debería ser nuestra meta brindarle placer a nuestro Padre Celestial. ¿Ok? Entonces quise reflejar este pasaje del Talmud como una manera en que debemos comenzar no comenzar, sino que debemos continuar en este proceso de entendimiento de la gratitud hacia el Eterno, en cómo realmente pues tiene que haber esta dedicación en ofrendar, como lo hablábamos ahora con los ejemplos, con la intervención del hermano Jose, la pregunta de la hermana Luceli, de cómo debemos sentir y tener para ofrecer ese voto de agradecimiento, de ofrenda de paz, de agradecimiento hacia el Eterno y saber cumplirlo a su tiempo. No tomar las cosas literal. Es que la Torah dice que un día, y si es votivo 2 días, no, sino que si yo pongo en mi corazón, como dijo el hermano José el ejemplo, venga, la quincena que viene voy a ofrecer un voto de agradecimiento al Eterno, dando una sede acá a fulanito o fulanita de tal. Que eso sea así, o sea, que yo consuma esa ofrenda y no deje sobrantes, no deje cosas pendientes, cosas a medias, incluso. Bueno, la hermana Luceli pregunta acá que si los 7 días de Hamaxó, de panes sin levadura, se pudiera considerar un ejemplo de esto que hemos estado aprendiendo todos en esta mañana, con las ofrendas de agradecimiento, ofrendas de paz Shelamim en agradecimiento a Hashem. Nosotros lo pudiéramos ver como sí, ¿cierto? Lo pudiéramos ver como sí, porque si yo tengo el entendimiento
y ya he tenido la enseñanza de lo que significa los panes sin levadura, de que no es una obligación como para lo es el pueblo judío, ¿verdad? Pero que si yo lo hago con entendimiento y con concentración, con conciencia, como dijo usted hace rato, entonces se convierte en un voto. Se convierte en un voto. ¿Un voto en qué? En que este año sí voy a cumplir Hamaxó. Y si yo al tercer día claudico, incluso claudico porque fui a casa de mi mejor amigo, mi mejor amiga, que no es creyente o algo, y me dio una galletica o algo, y yo ay, qué pena. Entonces, claro, ahí yo estoy dejando de cumplir ese voto que hice de proposición ante quién, ante Hashem. Vamos a repetir una y otra vez que eso es ante Hashem. Porque como no soy un pueblo, como no soy un judío natural, no debo sentir esa mi voz como una obligación expresa. Pero si yo me he propuesto como voto en principio, porque ya después, créame que se hace un hábito hermoso, cumplirlo. Pero si en un principio lo hago como voto, entonces sí, es como una ofrenda de paz que yo le estoy ofreciendo al Eterno y por lo tanto debo consumirla. Cada día debo consumir esa ofrenda y no dejar sobrante, no dejar pendiente, no dejar las cosas a media. Bendito sea el Eterno. Gracias, hermana. Estuvo muy buena esa pregunta, de verdad, porque nos ayuda a entender un poco más cómo nosotros, los redimidos de las naciones, nos tenemos que ir colocando en concordancia con lo que el Eterno le ordenó a su pueblo. Y si nosotros entramos como extranjeros, ¿verdad? Incluso como prosélitos, pues debemos tener este entendimiento de eso. Vamos a mirar un poquito, unos cuatro aspectos del agradecimiento, o sea, qué aspectos para en ese momento que vea templo, para que miremos un poco, porque tenemos que ver, a veces tenemos que meternos, como quien dice, en la cabeza del judío, para poder comprender por qué razón este pueblo, pues, creó que si el Talmud, que si todo ese tipo de cosas que muchos lamentablemente han satanizado. Incluso le han colocado, pues, términos de mandamientos de hombre por las palabras que dijo el Mashiach. Porque en parte sí, recordemos que hay muchas corrientes de pensamiento dentro del judaísmo incluso. Porque, mis hermanos, si lo tenemos dentro de otras religiones, dentro de otras religiones hay muchas corrientes de pensamiento, ¿cierto? Entonces, cuando uno le dicen, por lo menos en la época que yo fui cristiano, a mí me preguntaban, pero usted es cristiano, ¿cómo que me decían? Legalista, evangélico, bautista, o sea, como 5 me nombraban en un momentico. Así en el judaísmo también hay corrientes de pensamiento, entonces a veces uno se tiene como que meter en la cabeza el judío como para entender estas consideraciones que ellos hicieron. Cuando cerremos, les leo algo al respecto. Dice Vaikra 7:12, si lo ofrece como una ofrenda de agradecimiento, entonces debe ofrecer panes sin levadura mezclados con aceite, obleas sin levadura untadas con aceite y panes de harina fina escaldadas mezcladas con aceite. En el sacrificio de agradecimiento, Shelamim de paz o Korban Todá también se le llama, la ofrenda es básicamente, como dijimos, la ofrenda de paz. Pero a diferencia de cualquier otra ofrenda de paz, se lleva con 4 distintos tipos de harina, o sea, 4 tipos de harina. Y de cada uno de esos tipos de harina, de esos 4, son 10 porciones, 10 de cada uno. Imagínense la cantidad de comida, ¿no? Ya estamos viendo, hay que llegar con hambre. 3 son tipos de matzá, pero la cuarta es hamex. Y uno dice, caramba, ¿cómo así? O sea, porque la última dice que es con aceite, ¿cierto? No dice que es ácima. Adicionalmente, en el verso donde dice que se podía comer al segundo día, ¿verdad? El significado de estas desviaciones de las leyes normales lo vamos a entender con la dinámica de este agradecimiento.
Esta enseñanza se basó mucho en el Talmud porque hay algo muy rico allí con respecto a un pueblo que sabe cómo agradecer, y en el cual tenemos mucho que aprender al respecto. En el Talmud del Tratado Brajot 7b, relata en el día que creó el Eterno el mundo, nadie le agradeció hasta que Lea lo hizo, por el nacimiento de Yehudá, su cuarto hijo. A primera vista esto desafía el entendimiento y uno dice, ¿cómo así pues? Lea. Y usted sabe todo lo que hubo antes de Lea. Adán, Noah, Abraham, Isaac, Jacob, ¿cierto? Sara, Rica, Rahel y Lea. Entonces uno dice, ajá, ¿y por qué Lea no le agradeció por sus 3 primeros hijos? ¿Por qué? Si vemos cuando le colocaban los nombres a sus hijos, ella le agradeció al Señor por su cuarto hijo. La aclaratoria la tiene mismo un Midrash, que está en el Talmud, en el Bereshit Rabbah 7.1.4, que aclara sobre este enigma. Rabí Berajía dijo en nombre de Rabí Leví que esto puede compararse a un Cohen, a un sacerdote, a quien un individuo le dio una gran cantidad de ofrenda. O sea, le dio una ofrenda grandísima. Y él no le agradeció. Luego, ¿verdad? Otra persona le dio una pequeña medida de granos que incluso no estaban ni consagrados. Y recordemos que a un Cohen, cuando se le daba la ofrenda, recordemos cuando se estudió la Parashat Terumá, ¿cómo tenía que estar esa ofrenda? Consagrada. Era el requisito esencial, tenía que estar consagrada la ofrenda. En esta oportunidad, el rabí le agradeció a la persona que se lo dio. Entonces, el primero le dijo al sacerdote, pero venga, yo te di una gran cantidad y no me agradeciste. Y él te dio una pequeñita y sin consagrar y le agradeciste. ¿Por qué? El sacerdote le respondió, tú me diste lo que por derecho me pertenece, por lo que no encontré una razón para agradecerte. Él me dio lo que le pertenecía a él y sobre lo que yo no tenía derecho, por eso le agradecí. Esto se asemeja un poco, bueno, ahorita lo explicamos. Digamos que las matriarcas, el mismo Midrash relata que las matriarcas sí tenían conocimiento que Jacob iba a tener 12 hijos. ¿Por qué? ¿Por qué sabían? ¿Por qué tenían ese conocimiento las matriarcas que Jacob iba a engendrar 12 hijos varones? Porque engendró una hija, no, Diná. Porque ya eso estaba profetizado, ¿cierto? 12 tribus. Y cada una dio a Jacob a su criada. Entonces allí, profesora, había una matemática esencial, 3 por 4, 12. O sea, cada una decía, no, yo voy a dar 3, y aquella 3, y aquella 3, y aquella 3. Pero ese fue el pensamiento de ella. Pero no, como dice el hermano José muchas veces, es que nuestros pensamientos no son los pensamientos de Hashem. Por esa razón, cuando Lea tuvo a Yehudá, su cuarto hijo, le agradeció al Eterno porque recibió más que su porción. Lo mismo hizo el Cohen. Él recibió más a lo que tenía derecho. Entonces Lea, en concordancia con lo que las matriarcas decían, que cada uno iba a aportar 3 hijos a Jacob, ella sintió que obtuvo más porción. ¿Y a quién tenía que agradecerle? A Hashem. Entonces, ese agradecimiento es el reconocimiento de recibir algo no merecido. Y de alguna manera sentirse comprometido a pagar al que otorga algo ¿con qué? Con gratitud al Eterno. Con gratitud. Y nos equivocamos creyendo que la gratitud se la debemos expresar de cualquier manera, de diferentes formas, al donante, a la persona. Y algunos que dan tzedakah se inquietan porque la persona que recibió la tzedakah no les da como el suficiente agradecimiento. Pero repito, es a Hashem que debemos agradecerle mediante actos de ofrendas, votivas, de paz, e incluso ofrendas, porque es que la tefilá no solo nos ayuda a entender la ofrenda de
agradecimiento, de paz, sino que también nos ayuda a entender la ofrenda por pecado, la ofrenda por culpa, por pecado intencional y no intencional. Entonces, cuando nosotros entendemos esto, esa gratitud va creciendo en nosotros y es lo que nos lleva a tener una dependencia, pero total, de Hashem. Mientras uno más siente que la bondad que ha recibido fue de hecho ganado o merecido, menor es la necesidad de mostrar gratitud. Un trabajador no le debe a su jefe gracias cuando se le paga su sueldo que fue previamente acordado, pero cuando le dan un bono que no estaba esperando, un beneficio, pues ahí al menos un gracias, ¿cierto? Es apropiado. Entonces, lo que es por derecho, y lo que es bonificado, ya sabemos de dónde viene esa bondad, o debemos entender de dónde viene esa bondad. Dígame, hermano. Amén. El nombre del Eterno. Amén, hermano. Por supuesto que sí. Honrar a nuestros padres y nuestras madres, honrar a nuestros hijos, inclusive a nuestros jefes, eso forma parte de la gratitud al Eterno, ¿cierto? Porque no es un derecho como hijos, no es un derecho que tenemos ganado. Es una bondad del Eterno en habernos dado esos padres, en habernos dado esos buenos jefes, esos buenos compañeros, y la manera de honrarlo a ellos genera o tiene que generar en nuestro corazón ese sentimiento de agradecimiento hacia el Eterno. Muy buena, mi hermano, eso está muy bien. Desde que fue creado el mundo, nadie nunca sintió que la bondad que les daba el Eterno era totalmente inmerecida. Hasta ese momento no había esa concepción. Incluso las personas más grandes pensaron que lo que se les daba era parte del plan del Eterno para el mundo y que por eso no era completamente inmerecido. Era parte de ese plan. Pero el plan divino se podría haber cumplido de igual manera si el cuarto hijo de Lea hubiera nacido cualquiera de sus hermanas. O sea, no por ese agradecimiento se iba a pensar o se podía pensar de que ella lo tenía inmerecido. Y pues cobra fuerza lo que usted dice. O sea, el hecho de sentir que debemos honrar a nuestros padres forma parte de ese agradecimiento al Eterno y no nos debe hacer sentir nunca nosotros que somos inmerecidos para recibir ese amor de nuestros padres, o sea, del Eterno y de nuestros padres. ¿Sí? Entonces, ella de alguna manera sintió que ese cuarto hijo era algo totalmente inmerecido y por eso dio la gratitud. Entonces, muchas veces nuestro agradecimiento a Hashem nace de un sentimiento de que no lo merecemos. De que no lo merecemos y por esa razón generamos la gratitud. ¿Cómo corregimos esta situación? En el mismo Midrash de Bereshit Rabá 7.1.5 se asocia el agradecimiento de Lea a la confesión de Yehudá de que él era el responsable del embarazo de Tamar. O sea, allí hubo como esa corrección, ¿cierto? De que él había sido una bendición inmerecida de Hashem hacia Lea. En hebreo, el mismo verbo lehodok significa confesar y agradecer. Entonces, ¿qué hizo Yehudá? Confesar que él era el padre de el hijo de Tamar, ¿cierto? Bueno, los hijos de Tamar, del embarazo, porque al final recordemos que salieron 2. ¿Quién los recuerda? No es la intención acá ver cómo estamos por allá en el libro de Bereshit. Bueno, Pérez y Fares. Amén. Confesar que lo que uno ha recibido del Eterno es algo totalmente merecido, tiene que ser la base del agradecimiento. O sea, nos tiene que llevar a entender que por ser inmerecido vamos a tener una respuesta para generar el agradecimiento. Entonces vemos el ejemplo mencionado en este Midrash.
Lea consideró que había sido inmerecido. ¿Por qué? Porque ella decía, bueno, se suponía que cada una de nosotras iba a parir 3 y yo recibí 4. Entonces, ese cuarto hijo fue inmerecido. Debo agradecerle al Eterno. Pero entonces Yehuda confiesa que él era el responsable. Él pudo haberse negado y a la mujer la hubieran matado y el plan divino se hubiera abortado. Pero ese no era nada de lo que tenía que suceder. El plan tenía que continuar su curso. Amén. Agradecer por el método, porque muchos dicen, wow, de una fornicación sale un agradecimiento. ¿Y qué? Precisamente estamos tratando este punto. ¿Sí? Entonces, si yo digo que una bendición es inmerecida en mi vida, tiene que ser la base para entender cómo debo agradecer al Eterno. O sea, que algo que no lo merezco, tengo que agradecerte, Señor. Por esa razón, nos debemos acostumbrar y habituar a ver en lo malo lo bueno. He hecho parte de mi vida un lema judío, Ganzule Tová, todo obra para bien. En años anteriores que uno le pasaba algo y uno no hacía sino lamentarse y se daba golpes en las paredes y yo no sé qué y todo, y pues cometimos idolatría, yo cometí idolatría, blasfemia, Señor, ¿por qué? Y ya hoy en día, Padre, es tu santa y perfecta voluntad, son tus designios, y tus designios son justos. Si he recibido esto de una manera inmerecida, me lleva a mí a tener que entrar en ese proceso de corrección para el agradecimiento. Comenta el hermano José acá un pasaje del libro de Job, donde la esposa le decía que se muriera, que maldijera a Hashem y todo, y él le dice que pues mujer necia, si recibimos el bien de Hashem, ¿por qué queremos recibir lo malo también de él? Entonces ya con esto tumbamos la teoría de que lo malo es una fuerza aparte, que fue lo que nos enseñaron durante muchos años, ¿cierto? Que el enemigo es Hashem. Entonces, de alguna manera nos daban a entender que habían dos fuerzas antagónicas y que la intención de la fuerza mala era derrotar a la fuerza buena, o sea, derrotar a Hashem. Y hermanos totalmente salidos, pero de contexto, una barbaridad. Y en el libro de Job, pues, allí está bastante clara esa situación. Usualmente agradecemos al Eterno por la salvación de una desgracia o calamidad. Eso es lo que normalmente fuimos aprendiendo a hacer, ¿sí? Pero realmente creemos que todo lo que ocurre en este mundo es resultado de la divina providencia, o sea, de su santa y perfecta voluntad, de su designio santo y justo. Entonces es difícil entender por qué agradecemos al Eterno por salvarnos de la desgracia. Él mismo causó esta desgracia. Imagínense. O sea, Hashem lo permitió y aún así tengo que agradecerle. Entonces uno dice, ¿por qué? ¿Acaso le agradeceríamos a alguien por el pago de nuestros gastos médicos después de haber caído en una trampa que esa misma persona dejó en la vía pública? ¿Cierto? Una trampita, una cascarita que puso y entonces corrió después a pagar los gastos médicos. Entonces, ¿debo yo agradecerle a esta persona? Estamos eligiendo la analogía incorrecta. Consideremos a un cirujano ortopedista que se da cuenta que la manera de caminar de una persona es un síntoma de una rara e incapacitante enfermedad ósea. Esa condición solo se puede curar si los huesos se rompen y se reensamblan antes de que la enfermedad progrese hasta un punto irreversible. Dándose cuenta de que la forma de caminar de este individuo revela que queda poco tiempo antes que su condición sea irreversible, el cirujano toma un palo y rápidamente corre hasta él y le quiebra ambas piernas. Y luego procede a resemblar los huesos y a cuidar del paciente hasta su recuperación total. En esta instancia, el cirujano merece las gracias por ambas cosas, por quebrar y por resemblar sus piernas. Imagínense. Y uno dice, ¿cómo así? De un dolor tiene que nacer un agradecimiento. Pues sí. Después de un dolor tiene que nacer un profundo agradecimiento. Aquí hay algo muy humano, pero tenemos situaciones en nuestras vidas que vienen desde lo alto. Había una canción de una salmista cristiana llamada Lily Bookman, se llama Al Final. Creo que aquí todos la han escuchado alguna vez. Y ella allí relata precisamente cosas como muy análogas a esto. O sea,
de un dolor. Tuve un dolor, sentí que no estabas ahí, que no me respondías, que la cosa y todo, pero al final comprendí, entendí, y ella, pues parafraseando, da a entender que después del dolor tiene que venir ese espíritu de gratitud. Tengo que dar esa ofrenda de paz. Porque de alguna manera la ofrenda de gratitud debe nacer de un corazón dispuesto a reconciliarse con Hashem. Si no es así, las cosas seguirán en un ciclo de dolor, de frustración, de desilusión. Y podríamos terminar negándolo todo. Y entonces habremos perdido el tiempo. Así también cuando nosotros nos causamos una enfermedad espiritual a causa de nuestros defectos, ¿y cuáles pueden ser esas enfermedades espirituales? La baja autoestima, ¿sí? La mentira, la falsedad, la deshonestidad, ciertas cosas que espiritualmente terminan causando enfermedades, la ansiedad, incluso el estrés. Es una enfermedad espiritual que termina acabando con nuestras vidas. Entonces, el estrés no es un defecto de la persona, es una condición adquirida, producto de que hay que examinarse y refinar nuestras maneras y nuestros conceptos de agradecimiento al Eterno. Entonces, en estos días el hermano yo se me vio comiendo las uñas, o me vio las uñas y me dijo, ansiedad, nerviosismo. Yo le digo, supieras que no, hombre, bendito el Eterno, hace mucho tiempo que no sé eso así, porque yo le dije, es como que me quedo pensativo viendo algo en el computador o en el mismo trabajo, porque yo tengo un trabajo muy, muy detallista, y me quedo viendo y entonces me pongo la uña acá, y cuando ya la siento larguita, entonces como que me gusta jugar con ella hasta que la parto. Pero antes sí yo recuerdo que yo estaba así, y dele aquí, dele aquí, dele aquí. Entonces, ya el motivo fue vencido, bendito el Eterno, porque no sufro de estrés. Pero quedó, fíjense, quedó un sobrante. Quedó un sobrante, ¿cierto? El hábito, que ya se hace de una forma automática. Entonces, ese día yo identifiqué ese sobrante por lo que dijo el hermano. Y de paso creo que el día siguiente fue que se habló de llevar la enseñanza, bendito el Eterno. Dominio propio que debe venir precisamente del concepto de agradecimiento para poder quitar el hábito del medio. Entonces, debido a nuestros defectos, nos causamos enfermedades espirituales, el Eterno nos manda desgracia, calamidad para espiar y corregir la situación. Ahí está el ejemplo de Job, ¿cierto? Por eso nuestra gratitud por la salvación solo puede ser significativa si incluye una confesión de que la desgracia y la calamidad fue también merecida. O sea, me lo tengo merecido. Un agradecimiento completo y desinhibido requiere tanto de una confesión de la justicia, de la desgracia, como de la salvación que fue o que la tenemos de manera inmerecida. Es decir, la desgracia me la merecí, por lo que haya yo planteado mal la situación y todo. Pero la salvación, ¿verdad? Y la justicia sobre esa desgracia, tengo que manifestarla como inmerecida. Entonces comienzo allí mi proceso de agradecimiento genuino al Eterno. Es decir, me quito la retórica de mi boca de gracias Señor, bendito sea el Señor, gracias Señor, y paso a una acción más concreta de ofrenda, a consumirla. O sea, hago el voto del agradecimiento y lo voy consumiendo y no voy dejando sobrantes ni cosas pendientes. Amén. Ahora, hay un último aspecto del agradecimiento que debe considerarse y es el reconocimiento público. El Rabí Leví, en el mismo comentario en el Talmud que les manifesté hace rato, manifestó, Lea comprendió, le dio el agradecimiento y todos sus descendientes siguieron el ejemplo. Yehudá confesó y David, ¿qué fue lo que dijo? En uno de sus salmos, ¿cierto? Alabad al Eterno porque Él es bueno y su bondad perdura eternamente. Entonces,
alabemos y alabemos y alabemos, porque sea lo que fuere que nos pase, merecidos o inmerecidos, o sea, siempre su bondad va a estar allí. Siempre su bondad la vamos a mirar en cada acción que tengamos. Hay veces que se nos olvida como humanos imperfectos que somos, lógicamente. Y yo en mi mismo trabajo, que a veces se me pasan cosas, regreso sobre los pasos a entrar en este punto de que debo alabarlo porque su bondad es pura y perdura eternamente, en todo momento. Cuando uno reconoce que esa enfermedad espiritual que me está consumiendo, ¿verdad? Como las que nombramos, sobre mí mismo y la bondad del Eterno es de salvarme de esa desgracia, los sentimientos de gratitud se convierten en una lección para que otros reconozcan la bondad del Eterno y su participación en los eventos de este mundo. Es decir, comienzo a ser y a caminar en un buen testimonio para aquellos que han estado o están pasando por momentos de los que yo he estado superando, porque de eso se trata este negocio. Yo debo reflejar la luz que Hashem, de una forma inmerecida, estoy recibiendo, y la gratitud debe considerarse o debe palparse en que otros también quieran de esa bondad. Si yo la quise un día, si yo la anhelé un día y la sigo anhelando cada día, que otros también en algún momento, sobre todo de desgracia, porque muchos llegamos a los pies del Eterno, llegamos al estrado de su trono, precisamente por ver actos de bondad del Eterno hacia otras personas. De ver a personas incluso peores que nosotros en un momento dado y de repente los vemos con una shalom indescriptible. Por eso que en la Midá decimos, te agradecemos Elohim y relataremos tus alabanzas. Quedarnos callados es simplemente ser desagradecidos. Debemos manifestarlas en todo momento. Y pues lo declaramos en la Midá. No es suficiente con agradecer al Eterno silenciosamente, uno debe relatar su deuda de gratitud a otros. Porque en el Salmo 116, verso 17, dice, voy a sacrificar para ti una ofrenda de agradecimiento y gritaré y proclamaré a otros el nombre de Hashem. En tiempo pasado me daba como penita, cositas así, porque de repente hay factores culturales, sociales, de credo, y uno pues de repente se cohibía. Pero cuando ya uno le pide a Hashem eso que dice las Escrituras, ¿verdad? Dame, Señor. O sea, nos dicen, debemos tener espíritu de valentía y de dominio propio. Entonces, ya comienza uno a aplicar lo que dice este salmo. Gritar y proclamar el nombre del Eterno. Y eso constituye una ofrenda de agradecimiento. Bueno, quiero manifestarles algo que ocurría con el Cohen, ¿sí? Una ofrenda de granos que ofrecía el Cohen en los tiempos del templo en su primer día de trabajo. Él llevaba una ofrenda de granos que se quemaba completamente. Y el sumo sacerdote la llevaba cada día. ¿Por qué se quemaba completamente? Porque si la comía el Cohen, como otras ofrendas de comida, se vería como que él simplemente se alimentó a sí mismo. Por esa razón tenía que quemar esa ofrenda, no la podía comer. Ahora, un Cohen era quizás la persona más importante de la época, ¿cierto? Porque tenía ese cargo, un sacerdote, o de las personas importantes. Y el Cohen, ¿por qué llevaba la ofrenda de grano y no un animal grande y caro, pues costoso? Para demostrar la importancia ante el pueblo de las ofrendas de grano que los pobres llevaban. Eso era algo que en el templo ocurría, y las ordenanzas de Hashem, para el que no pudiera llevar un animal ni nada, pues en algunos casos se ofrecía ofrenda de granos, que era lo más sencillo. Luego venía
los sacrificios de palominos, tórtolas y así sucesivamente. Pero lo más, digamos, humilde es una ofrenda de granos. Entonces, esto ayudaba a reforzar la autoestima de la persona pobre, ¿sí? Muchas veces nosotros, pues, en ciertas situaciones debemos tener cuidado con eso, precisamente, porque todo es como un contexto. Imagínense que a uno le inviten a una enseñanza, por decirlo así, en un sitio humilde, una vereda humilde. Y usted pues llega y encuentra que los lugareños van a ofrendar algo sencillo. Y usted llegó con aquellos platos súper tremendos. Allí tiene un trabajito que hacer y es convencer de que usted no vino a presumir ni nada, ni que vino a bajarle la autoestima a las personas, sino que al contrario, o sea, usted vino a compartir con ellos. Pero en un principio yo lo viví en algunas situaciones en que se veía de que, wow, ¿qué va a ser mi platico de frijoles con pollito así y todo? Y mire, este trajo esto y trajo aquello. Y entonces, esta era la razón, ¿verdad? Que el Cohen hacía que la autoestima de las personas se mantuviera reforzada. O sea, que una persona tan importante también podía y tenía la obligación de llevar una ofrenda por agradecimiento sencilla. ¿Sí? Bien, para culminar, hemos estado tratando, básicamente, pues hemos estado mirando cosas del Talmud. Y como les dije al principio, muchos son reacios porque pues allí en el Talmud se originaron muchas halajot, muchas leyes rabínicas, y de alguna manera es bueno aclarar por qué estos tratados, Shulchan Aruch, el Talmud, la Mishnah, Gemara, toda esa cantidad de textos hebreos erigen un cerco alrededor de la Torá. Recordemos que Yeshua estuvo en desacuerdo que muchos de estos halajot invalidaran la Torá, y es donde nosotros debemos aprender a diferenciar en qué momento ocurre o eso no, ¿sí? Le voy a contar una historia que me gustó. Habían dos muchachas en una universidad, compartían habitación, compartían un apartamento. Entonces, una era creyente y la otra no era creyente, pero estaba ahí como que quería buscar, ¿sí? La creyente, cuando iba a preparar un pollo, preparaba un pollo, cogía y le picaba las patas al pollo, lógicamente, pues, pero le picaba las patas y las botaba, las tiraba al cesto de la basura. Y el otro le decía, ¿pero por qué hace eso? No, porque eso no se debe comer, eso no se permite. Entonces la otra le dijo, pero en mi casa nunca se ha hecho eso, siempre se comen las patas porque tienen vitaminas y se hacen sopas y todo. No, es que según la ley rabínica, eso no debe comerse, eso está mal comerse. La otra muchacha le alegó pues al respecto y a la final la creyente consultó con su mamá y su mamá dijo, es que mira, yo te enseñé eso porque a mí me enseñó mi mamá, pero yo nunca se lo pregunté a mi mamá. Entonces la muchacha fue de la abuela, venga, explíqueme por qué razón mi mamá me enseñó y me dijo que eso era así, porque así, estamos hablando de dos estudiantes judías, ¿sí? Una creyente observante y la otra pues judía, pero no tan observante, pero que quería ver y le pareció pues raro eso de que le quitara las patas y las botara. Entonces la abuela le dijo, no, mi hija, es que nosotros hacíamos así porque donde preparamos el pollo no había espacio. En las ollas no había espacio para las patas.
pero lamento que se hayan confundido, que se haya transversado. Entonces, muchas veces ocurre eso así, con las leyes rabínicas. O sea, se malinterpretan de forma tal de que la mayoría tienen que considerarse como un cerco, un vallado. Y vamos a decirles por qué, y con esto finalizamos. Muchos decretos rabínicos son llamados siagim, cercos. Su propósito es evitar que se transgredan las leyes de la Torá de la misma forma que un cerco protege de daños a una propiedad, incluso de que entren personas indeseables. Los rabinos no inventaron por sí mismos esta idea de hacer cercos, porque en la Torá misma, al final de la parashá Aharei Mok, que pronto la vamos a ver, ¿verdad? El Eterno les dice a los sabios de la época, pues a los que dirigían, ¿sí? Moisés y compañía, protejan mi pacto. Y ustedes saben que el judío es muy literal, muy profundo, pero muy literal. O sea, su profundidad nace precisamente de la literalidad con que comienzan a tomar la Torá. Y ahí van a lo profundo. Nosotros nos cuesta entender verdaderamente ese concepto porque somos, o nos enseñan, no es que somos, sino que nos enseñan desde pequeños a mirar lo que está aquí, sobre la mesa. El judío, aparte de que ve lo que está en la mesa, va al por qué está eso sobre la mesa, al por qué está esta agua, por qué esto así, y entran en esa profundidad. Y al entrar en esa profundidad, pues se crearon este vallado bastante, pues incluso para muchos, bastante pesado, bastante fuerte. Entonces, esto significa, protegen mi pacto, que deben esforzarse para evitar que el pueblo transgreda las leyes del Eterno. ¿Por qué? Así como el Eterno promulgó leyes que evitan que las personas realicen actividades nocivas, estamos hablando del pueblo judío, ¿verdad? Recordemos que hay muchas leyes para evitar que cometan actos nocivos hacia otros, hacia sí mismos, pero sobre todo hacia el Creador. Los sabios recibieron la orden de promulgar leyes para evitar que el pueblo transgreda los dictámenes de la Torá. Al hacerlo, los rabinos se aseguraron de dejar bien claro qué leyes son de origen rabínico. Y ahí está ese punto. Se aseguraron de dejar bien claro cuáles son de origen rabínico. Por esa razón, los que satanizan el Talmud y todo, se olvidan de que hay una misbó a la cual ellos están aplicando y a la cual nosotros, primero, guardarles respeto, porque son los más estudiosos y eruditos de la Torá. Porque, imagínense, para aspirar a un cargo de rab, debe mínimo tener 40 años de estudio en Torá. Mínimo 40 años de estudio. O sea, no es que yo llegue a los 20, no, ya yo me sé toda la Torá de para adelante y para atrás y los distintos niveles de interpretación. Entonces, esa aclaratoria de dejar bien claros cuáles son leyes de origen rabínico, y por esa razón vemos que en el Talmud dice el tratado de Bereshit Rabá tal cosa, lo dice el rabí no sé qué. Si miramos la Gemara, entonces miramos los comentarios rabínicos a la izquierda, miramos el comentario de Rashi a la derecha, miramos el tratado que tiene que ver con un punto de la Torá. No es que tiene que ver un punto con tal cosa, no. Un punto que es sobre la Torá. Es decir, el precepto de 142, de no dejar sobras, el sacerdote no dejará sobras para el día siguiente. Entonces, miremos qué es lo que es rabínico y miremos lo que es de Torá. Entonces, aún sin ser judío natural, nosotros debemos mirar, ¿verdad?, ambas cosas, como que el principio de nuestra vida debe ser aprender de Torá y de los rabinos consultar, porque si yo me vuelvo un seguidor de los halajot, entonces debo convertirme, debo hacer la conversión. Debo hacer la conversión, y si yo hago la conversión, si no sé el procedimiento real para la conversión, puedo terminar negando al Mashiach. Entonces, no es que es malo hacerlo ni nada, no es algo malo, pero yo debo saber diferenciar. O sea, las leyes de la Torá, tales
Las leyes de origen rabínico, es que es un cerco alrededor. Entonces, aquí se cae aquello de que yo debo cumplir los 613 mandamientos que están derivados de los rabinos. ¿Pero de dónde las sacaron ellos? De la Torá. Entonces, miremos cómo de repente para la ofrenda de paz, de agradecimiento, póngale que hay una cantidad de leyes alrededor o hay un tratado que maneje ese aspecto. Es decir, la forma en que debo guardar eso para evitar transgredirlo. ¿Sí? Entonces, por eso es un cerco y por esa razón existe Talmud, existe Shulchan Aruch, la Mishnah, todo ese tipo de bibliografía hebrea. Y de esta manera evitamos confusión y que nos pudiera llevar, ¿verdad?, que cortemos innecesariamente las patas de los pollos. ¿Listo? Entonces, hemos culminado. Bendito sea el Eterno. Shabbat Shalom. Padre, gracias te damos, Señor, por ser guiados por tu palabra, Padre Eterno, por tu dirección, por darnos entendimiento, Señor, y ayudarnos en este conocimiento que Shabbat tras Shabbat, Señor, queremos poner siempre, Señor, a tu servicio, Padre amado, para que seas tú, Señor, confirmando siempre que vamos en el camino correcto, Señor, en ese camino angosto, Señor, pedregoso, fangoso, difícil, pero placentero, Padre amado, que andemos gozosos siempre, en medio, Señor, de cualquier calamidad que podamos tener, producto de haber llevado, Señor, realmente las cosas equivocadamente. Líbranos, Padre, siempre de sufrirlas, Padre amado. Líbranos de forma tal, Señor, que nos muestres cómo debemos hacer, Padre amado, para darte agradecimiento. Cómo debemos hacer, Señor, para no dejar sobras por el camino, Señor. Para que nuestro papel de sacerdote en casa, para que nuestro papel de guía espiritual, Señor, hacia otros, sea manifestada tu luz, que tu bondad, Señor, la cual perdura para siempre, esté siempre sobre nosotros, Padre amado. Que tu Hijo amado, nuestro Mashiach Yeshua, y sus emisarios siempre nos ayuden, Señor, a considerar, a entender, Señor, a completar, Señor, la palabra, tu santa palabra, Señor, en nuestras vidas. Bendito eres, Señor, tu santo nombre por siempre te alabaremos, enalteceremos, Señor. Tu majestad y potestad sea sobre nosotros por los méritos y el nombre de tu Hijo amado, Yeshua HaMashiach. Amén y amén.